Las luces brillantes de la estación espacial Nexus Prime iluminaban el gran salón donde miles de seres de diferentes planetas se habían reunido para presenciar algo que nunca había ocurrido antes en la historia galáctica. Elena Vega caminaba por el pasillo central vestida con un traje blanco que combinaba tradiciones terrestres con elementos de diseño Centauri. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantenía la cabeza en alto mientras los representantes de las razas más poderosas de la galaxia la observaban desde sus asientos. El murmullo constante llenaba el aire mientras los Centauri comentaban entre ellos con sus voces melodiosas, los Vectani calculaban probabilidades en silencio y los guerreros Drakmori golpeaban sus bastones contra el suelo en señal de respeto. Los humanos ocupaban apenas una pequeña sección en la parte trasera del salón, recordatorio constante de su posición como la especie más nueva y menos respetada en el Consejo Galáctico. Elena había trabajado durante años para llegar a este momento, estudiando diplomacia intergaláctica y ciencias espaciales avanzadas hasta convertirse en la primera humana en ser considerada digna de una unión con un miembro de la prestigiosa familia real Centauri. Su prometido Ket Valorian la esperaba al final del pasillo, alto y elegante con su piel azul brillante y sus ojos dorados que reflejaban la luz de las estrellas artificiales del techo. Las cámaras de transmisión flotaban silenciosamente capturando cada momento para enviar las imágenes a millones de planetas en toda la galaxia. Esta ceremonia no era solo una boda sino un símbolo de unidad entre especies y el primer paso hacia una nueva era de cooperación galáctica. Elena sabía que llevaba el peso de toda la humanidad sobre sus hombros y había aceptado esa responsabilidad con orgullo. Cuando finalmente llegó al altar, Ket le sonrió pero algo en sus ojos había cambiado desde la última vez que se habían visto, una frialdad que no había estado ahí durante los meses de preparación. El oficiante, un anciano Vectani con túnicas doradas, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales que habían unido parejas de diferentes especies durante siglos. Hoy presenciamos la unión de dos corazones que trascienden las barreras del espacio y el tiempo, declaró el oficiante mientras las traducciones automáticas llevaban sus palabras a todos los idiomas presentes. Ket Valorian de la Casa Real Centauri y Elena Vega de la Tierra están preparados para unir sus destinos ante la galaxia. Elena asintió con una sonrisa genuina, sus ojos brillando con la emoción del momento histórico que estaban viviendo, pero cuando el oficiante se dirigió a Ket, el silencio se extendió por segundos que parecieron eternos. El comandante Centauri miró a Elena, luego a la multitud, y finalmente habló con una voz que resonó claramente a través del sistema de amplificación. No puedo hacerlo, declaró Ket mientras los murmullos de sorpresa comenzaron a llenar el salón. He reflexionado mucho sobre esta decisión y me he dado cuenta de que sería un error unir mi linaje con una especie tan primitiva y limitada como los humanos. El shock se extendió por el salón como una onda expansiva, las cámaras se acercaron para capturar cada detalle de la humillación que se desarrollaba ante los ojos de la galaxia. Elena sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, pero se las arregló para mantenerse de pie mientras Ket continuaba su cruel discurso. Los humanos son débiles, emocionales y carecen del honor y la disciplina necesaria para estar a la altura de las grandes razas galácticas, continuó Ket mientras algunos Centauri en la audiencia asentían con aprobación. Son una especie joven que necesita siglos más de evolución antes de poder ser considerada igual a nosotros. Los representantes Drakmori rugieron en desaprobación por la falta de honor mostrada en el altar, pero los Vectani simplemente observaban con curiosidad científica como si estuvieran estudiando un experimento fascinante. Los pocos humanos presentes permanecieron en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Elena sintió las lágrimas que amenazaban con derramarse, pero se negó a darle a Ket la satisfacción de verla quebrantarse en público. En cambio enderezó sus hombros y lo miró directamente a los ojos con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Las palabras que salieron de su boca fueron medidas y claras, cada una cargada con una promesa que resonó a través del silencio mortal del salón. El tiempo demostrará quién es realmente primitivo aquí, declaró Elena con una voz que no tembló ni una sola vez. Y cuando ese día llegue, recordaré este momento y todo lo que has dicho. Sin esperar respuesta, Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por el pasillo central, cada paso medido y digno mientras las cámaras la siguieron transmitiendo su retirada a toda la galaxia. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas mientras diferentes especies debatían lo que acababan de presenciar. Ket la observó alejarse con una expresión que mezclaba alivio y algo que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde para retractarse de sus palabras. El daño estaba hecho y las consecuencias se extenderían mucho más allá de esta ceremonia fallida. Mientras Elena desaparecía por las puertas del salón, el embajador Centauri se acercó a Ket y le susurró palabras de felicitación por haber mantenido la pureza de la raza, pero el comandante no pudo sacudirse la sensación de que acababa de cometer un error terrible que lo perseguiría para siempre. Los meses que siguieron a la humillación en Nexus Prime fueron los más difíciles en la historia reciente de la humanidad.
Las imágenes de Elena siendo rechazada en el altar se habían extendido por toda la galaxia como un virus digital que infectaba cada conversación diplomática y cada acuerdo comercial. Los Centauri, liderados por la influencia de Ket Valorian, quien había sido promovido a comandante supremo tras su valiente decisión de mantener la pureza racial, comenzaron una campaña sistemática para aislar a la Tierra de todos los tratados importantes. Las rutas comerciales que habían tomado décadas establecer se cerraron una por una, los estudiantes humanos fueron expulsados de las universidades galácticas más prestigiosas y los diplomáticos terrestres se encontraron excluidos de reuniones cruciales donde se decidía el futuro de sectores enteros del espacio conocido. El boicot no era oficial pero era total, una demostración silenciosa pero efectiva del poder que las razas superiores tenían sobre los recién llegados al escenario galáctico. Elena había regresado a la Tierra convertida en un símbolo de la humillación de toda su especie. Los medios la culpaban por haber sido demasiado ambiciosa al intentar una unión que estaba por encima de su estación, mientras que otros la defendían como una víctima de la arrogancia alien. Sin embargo, ella no podía soportar estar en el centro de la atención pública que solo le recordaba constantemente el peor momento de su vida. La decisión de abandonar la Tierra no fue fácil, pero Elena sabía que necesitaba alejarse de todo lo que le recordara su fracaso. Aceptó un puesto de ingeniera de terraformación en una pequeña colonia minera llamada Avens Rest, ubicada en los confines del espacio humano. Un lugar donde nadie la conocía y donde podía desaparecer entre los trabajadores que extraían minerales raros de asteroides flotantes. Avens Rest era exactamente lo que Elena necesitaba, un lugar donde su pasado no importaba y donde su conocimiento científico era valorado por su utilidad práctica en lugar de su potencial diplomático. La colonia consistía en una serie de hábitats conectados construidos dentro de un asteroide hueco, hogar de apenas 3.000 personas que habían elegido la vida en los márgenes de la civilización humana. Marcus Webb había llegado a Avens Rest 6 meses antes que Elena, un exsoldado de la Marina Espacial Terrestre que había sido dado de baja después de criticar públicamente las políticas de apaciguamiento hacia las razas alien dominantes. Alto y de hombros anchos con cicatrices que contaban historias de batallas en planetas lejanos, Marcus trabajaba como jefe de seguridad de la colonia, pero pasaba sus horas libres estudiando tácticas militares que las otras especies consideraban demasiado agresivas. La doctora Linda Torres había llegado poco después, una física cuántica brillante cuyas teorías sobre manipulación temporal habían sido ridiculizadas por la comunidad científica galáctica como matemáticas primitivas humanas. Su cabello negro siempre despeinado y sus ojos intensos reflejaban una mente que nunca dejaba de trabajar en problemas que otros consideraban imposibles de resolver. Tom Rivera completaba el grupo, un ingeniero de naves espaciales que había perdido su trabajo en los astilleros de Marte cuando los contratos Alien fueron cancelados después del incidente en Nexus Prime. Sus manos siempre manchadas de grasa y su sonrisa fácil ocultaban una frustración profunda por ver cómo la tecnología humana era constantemente subestimada por especies que preferían soluciones complejas sobre diseños elegantemente simples. Estos 4 individuos, cada uno llevando sus propias heridas del rechazo galáctico, se encontraron trabajando juntos en los proyectos de terraformación de Avens Rest, pero pronto descubrieron que compartían algo más que su experiencia como parias de la sociedad humana. Todos habían notado las anomalías en los sensores de largo alcance de la colonia, lecturas extrañas que sugerían la existencia de fenómenos espaciales que no aparecían en ningún manual de la Federación Galáctica. Las grietas del vacío era como Elena había comenzado a llamar a estas anomalías, distorsiones en el espacio-tiempo que aparecían y desaparecían sin patrón aparente en regiones donde no debería haber nada más que vacío interestelar. Los científicos de las razas dominantes habían declarado estos fenómenos como imposibles y irrelevantes para la navegación espacial, pero Elena tenía la sensación de que estaban perdiendo algo importante. Durante las largas noches en los laboratorios improvisados de Avens Rest, el equipo comenzó a estudiar estas grietas con equipos que habían construido ellos mismos usando tecnología humana inferior pero sorprendentemente adaptable. Marcus proporcionaba seguridad y logística, Linda desarrollaba las teorías matemáticas, Tom construía los instrumentos de detección y Elena coordinaba la investigación mientras desarrollaba métodos para mapear las apariciones de las grietas. Los primeros meses de investigación fueron frustrantes, las grietas parecían seguir patrones que cambiaban constantemente y sus lecturas desafiaban todas las leyes conocidas de la física espacial. Sin embargo, gradualmente comenzaron a notar correlaciones sutiles, las grietas aparecían más frecuentemente cerca de sistemas estelares con alta concentración de materia exótica y su duración parecía estar relacionada con la actividad de pulsar de estrellas neutrones cercanas. Mientras tanto, en el sector central de la galaxia, Ket Valorian había ascendido rápidamente en las filas del Comando Militar Centauri. Su rechazo público de Elena había sido visto como una demostración de pureza racial que lo hacía perfecto para liderar campañas contra piratas y contrabandistas que operaban en los sistemas fronterizos. Su éxito en estas misiones menores había cimentado su reputación como un comandante brillante y un verdadero patriota Centauri.
Las transmisiones de noticias galácticas que llegaban ocasionalmente a Ben's Rest mostraban a Ket recibiendo medallas y condecoraciones, siendo entrevistado sobre sus victorias militares y sus planes para mantener el orden galáctico. Cada aparición era una pequeña puñalada en el corazón de Elena, pero también alimentaba su determinación de demostrar el valor de la humanidad. Una noche, después de casi un año de investigación, Linda hizo un descubrimiento que cambiaría todo lo que creían saber sobre las grietas del vacío. La madrugada del tercer día del 12º mes de su segundo año en Ben's Rest, Linda Torres irrumpió en el laboratorio principal con los ojos brillantes de emoción y las manos temblorosas, sosteniendo un dispositivo de análisis que había estado calibrando durante semanas. Elena, Marcus y Tom se encontraban revisando los datos de la noche anterior, cuando Linda conectó su dispositivo al sistema principal y las pantallas se llenaron de gráficos y números que al principio parecían no tener sentido. No son fenómenos naturales, declaró Linda con una voz que mezclaba triunfo y terror. Las grietas del vacío son artificiales, fueron creadas por algo inteligente y siguen patrones de construcción que indican una tecnología miles de años más avanzada que cualquier cosa que conozcamos. Los datos mostraban que las grietas no aparecían aleatoriamente, sino que formaban una red compleja de túneles estables a través del espacio-tiempo, cada una conectada con docenas de otras en un sistema de transporte que abarcaba toda la galaxia conocida e incluso se extendía más allá hacia regiones que ninguna especie había explorado jamás. Más perturbador aún, las lecturas indicaban que estas grietas habían estado activas durante milenios, mucho antes de que cualquiera de las razas galácticas actuales desarrollara viajes espaciales. Tom fue el primero en comprender las implicaciones. Sus conocimientos de ingeniería naval le permitieron visualizar cómo funcionaría un sistema de transporte de esa magnitud y la cantidad de energía que requeriría mantenerlo operativo. Si alguien construyó esto, murmuró mientras señalaba las conexiones en la pantalla, entonces han estado moviéndose por nuestra galaxia sin que lo sepamos durante todo este tiempo. Marcus, con su experiencia militar, inmediatamente pensó en las implicaciones tácticas de tal descubrimiento y su rostro se endureció mientras consideraba las posibilidades más oscuras. La pregunta no es quién construyó esto, dijo con voz grave, la pregunta es por qué lo mantienen oculto y qué están haciendo con él. Durante las siguientes semanas, el equipo trabajó día y noche para mapear la red completa de grietas, usando equipos mejorados que Tom construía con materiales reciclados y teorías que Linda desarrollaba basándose en principios que las universidades galácticas habían desechado como matemáticas humanas primitivas. Gradualmente, un patrón aterrador comenzó a emerger de los datos. Las grietas convergían en varios puntos específicos de la galaxia, formando una especie de sistema de distribución con nodos centrales ubicados en regiones que las razas galácticas habían declarado como zonas muertas donde no existía vida inteligente. Sin embargo, las lecturas de energía de estos nodos sugerían la presencia de estructuras masivas que consumían cantidades enormes de materia y la convertían en algo que sus instrumentos no podían identificar. Elena fue quien hizo la conexión final cuando descubrió referencias oscuras en los archivos históricos más antiguos de la humanidad, leyendas sobre devoradores de mundos que aparecían en las mitologías de docenas de especies extintas cuyos planetas habían sido encontrados completamente deshabitados pero sin signos de guerra o catástrofe natural. Los planetas simplemente habían sido vaciados de toda vida y recursos como si algo hubiera aspirado todo lo que tenía valor. Los devoradores, susurró Elena mientras conectaba los puntos entre las leyendas antiguas y sus datos actuales. Son reales y han estado usando estas grietas para moverse sin ser detectados, alimentándose de civilizaciones enteras durante miles de años. Los cálculos de Linda mostraban que los patrones de actividad en las grietas habían aumentado dramáticamente en los últimos 50 años, coincidiendo precisamente con el periodo de expansión galáctica durante el cual las razas dominantes habían establecido sus imperios actuales. Era como si los devoradores hubieran estado esperando a que las especies inteligentes alcanzaran un cierto nivel de desarrollo antes de revelar su presencia. Marcus estudió los mapas tácticos que habían desarrollado y su experiencia militar le permitió predecir los próximos movimientos de esta amenaza invisible. Van a atacar los mundos centrales, declaró con certeza absoluta. Han estado esperando a que construyamos civilizaciones lo suficientemente grandes para que valga la pena cosecharlas. Elena sabía que tenían que advertir al Consejo Galáctico inmediatamente, a pesar del riesgo de ser ridiculizados nuevamente por presentar evidencia que contradecía todo lo que las razas superiores creían saber sobre el universo. Compiló todos sus datos en un reporte comprensivo y solicitó una audiencia de emergencia con los líderes galácticos. La respuesta llegó 3 días después en forma de una transmisión oficial del Consejo Galáctico. El mensaje era breve y despectivo. La solicitud de audiencia de la ciudadana terrestre Elena Vega ha sido denegada debido a su historial de comportamiento perturbador y la naturaleza fantástica de sus afirmaciones. Se recomienda que busque tratamiento psicológico apropiado para lidiar con su obsesión con teorías conspirativas. Pero la verdadera bofetada llegó cuando Ket Valorian apareció en las noticias galácticas esa misma noche,
siendo entrevistado sobre los intentos desesperados de ciertos elementos humanos por ganar relevancia a través de afirmaciones sensacionalistas. Con su uniforme impecable y sus medallas brillando bajo las luces del estudio, Kett declaró que había ordenado una prohibición total de cualquier investigación relacionada con las llamadas grietas del vacío por considerarlas una distracción peligrosa de los asuntos realmente importantes. Los humanos, declaró Kett con la misma arrogancia que había mostrado en el altar, continúan demostrando su incapacidad para comprender los verdaderos desafíos que enfrenta nuestra galaxia civilizada. En lugar de aceptar su lugar como una especie menor y aprender de sus superiores, persisten en crear fantasías elaboradas para justificar su relevancia. Elena apagó la transmisión con manos temblorosas, no de miedo sino de una rabia fría que había estado creciendo durante 2 años de humillación y rechazo. Si el Consejo Galáctico no escucharía sus advertencias, entonces la humanidad tendría que prepararse sola para enfrentar la amenaza que se acercaba. Muy bien, murmuró Elena mientras se dirigía al laboratorio donde sus compañeros la esperaban, si no quiere nuestra ayuda para salvar la galaxia, entonces tendremos que hacerlo nosotros mismos. El ataque comenzó exactamente como Elena había predicho, pero con una ferocidad que superó incluso sus peores pesadillas. 12 sistemas estelares principales fueron golpeados simultáneamente en lo que se conocería como el Día de la Cosecha. Las naves enjambre de los devoradores emergieron de las grietas del vacío como locustas mecánicas del tamaño de lunas pequeñas. Sus cascos negros absorbiendo la luz de las estrellas mientras se dirigían directamente hacia los planetas más poblados. Elena observaba las transmisiones de emergencia desde el centro de comando que había establecido en Avens Rest. Las imágenes que llegaban de los mundos centrales mostraban una destrucción sistemática que helaba la sangre. Los devoradores no conquistaban planetas en el sentido tradicional, sino que los consumían completamente, convirtiendo ciudades enteras en materia prima para construir más unidades de su flota imparable. La primera línea de defensa fue la orgullosa flota Centauri comandada por el almirante supremo Kett Valorian. Sus naves de guerra elegantes y poderosas se lanzaron contra las máquinas invasoras con la confianza de una raza que nunca había conocido la derrota. Elena no pudo evitar sentir una mezcla de satisfacción amarga y horror genuino mientras observaba las batallas que se desarrollaban en tiempo real a través de los enlaces de comunicación galácticos. Las tácticas Centauri, perfeccionadas durante siglos de conflictos menores contra piratas y especies rebeldes, resultaron completamente inútiles contra un enemigo que se adaptaba y evolucionaba en tiempo real. Cada ataque exitoso contra una nave devoradora era analizado y contrarrestado antes de que pudiera repetirse, mientras que cada nave Centauri destruida proporcionaba a los invasores nueva información sobre las debilidades de la tecnología galáctica. Marcus había estado monitoreando las comunicaciones militares y su rostro mostraba una mezcla de respeto profesional y frustración mientras seguía el desarrollo de las batallas. Están luchando como si fuera una guerra tradicional, murmuró, formaciones rígidas, tácticas por el libro, sin improvisación cuando sus estrategias fallan, van a ser masacrados. Los Vectani, con su supuesta superioridad intelectual, intentaron un enfoque más calculado usando modelos matemáticos complejos para predecir los movimientos enemigos, pero sus computadoras más avanzadas no podían procesar la velocidad a la cual los devoradores modificaban sus patrones de ataque. Cada cálculo quedaba obsoleto antes de poder implementarse y sus flotas científicamente diseñadas fueron destruidas con la misma facilidad que la Centauri. Los guerreros Drakmori, orgullosos de su herencia de combate cuerpo a cuerpo, intentaron abordajes suicidas contra las naves enemigas solo para descubrir que los devoradores no tenían tripulaciones que pudieran ser combatidas, eran máquinas puras que se reparaban a sí mismas y convertían a los atacantes en materia prima para más componentes. Incluso el valor más feroz resultaba inútil contra un enemigo que no podía ser intimidado o desmoralizado. En cuestión de días, sistemas enteros cayeron ante los invasores. Planetas que habían sido hogar de billones de seres inteligentes fueron reducidos a esferas rocosas vacías mientras las flotas combinadas de las razas superiores se desintegraban ante un enemigo que utilizaba cada victoria para volverse más fuerte y más adaptado a sus tácticas. Las primeras naves de refugiados comenzaron a llegar al espacio humano durante la segunda semana de la invasión, una corriente que pronto se convirtió en un torrente desesperado de supervivientes que buscaban cualquier puerto seguro en la tormenta que había consumido sus mundos. Irónicamente, las especies que habían despreciado a la humanidad ahora huían hacia los territorios de la raza primitiva porque era el único lugar en la galaxia donde los devoradores aún no habían atacado. Elena había anticipado este momento y había pasado los últimos meses preparando una red de estaciones de refugio en el espacio humano, utilizando la tecnología inferior de su especie para crear defensas que funcionaban según principios completamente diferentes a los que los invasores habían encontrado hasta ahora. En lugar de depender de escudos de energía masivos o armas de plasma sofisticadas, las defensas humanas utilizaban campos de fuerza adaptativos, minas que cambiaban su configuración constantemente y tácticas de enjambre que copiaban los propios métodos de los devoradores.
Tom había trabajado día y noche modificando naves civiles humanas para convertirlas en casas de combate utilizando un enfoque de ingeniería que las otras especies consideraban chapucero, pero que resultaba sorprendentemente efectivo. Las naves humanas no eran las más rápidas o las más fuertemente armadas, pero podían ser reparadas y modificadas rápidamente usando materiales disponibles localmente, una capacidad que se volvía crucial cuando se enfrentaban a un enemigo que se adaptaba constantemente. Linda había desarrollado nuevas armas basadas en sus teorías primitivas sobre manipulación temporal, dispositivos que desincronizaban las naves enemigas del flujo normal del espacio-tiempo, haciendo que sus sistemas adaptativos funcionaran mal al recibir información contradictoria sobre el entorno que los rodeaba. Marcus había entrenado voluntarios humanos en tácticas de guerrilla espacial que violaban todas las reglas tradicionales del combate naval. Sus escuadrones atacaban desde múltiples vectores usando maniobras impredecibles que confundían los sistemas de análisis enemigos, retirándose antes de que los devoradores pudieran adaptar sus defensas completamente. La primera gran prueba de las defensas humanas llegó cuando una flota devoradora significativa emergió cerca del sistema Sol, atraída por las transmisiones de radio que indicaban una concentración alta de actividad inteligente. Elena comandaba personalmente la defensa desde su nave insignia improvisada mientras coordinaba los esfuerzos de docenas de naves más pequeñas que se movían como un enjambre inteligente alrededor de los invasores. Para sorpresa de toda la galaxia que observaba las transmisiones en vivo, los humanos no solo resistieron el ataque sino que lograron destruir varias naves devoradores usando tácticas que ninguna computadora alien había predicho como posibles. El éxito no fue total pero fue suficiente para demostrar que la raza primitiva tenía capacidades que las especies superiores habían subestimado gravemente. Fue entonces cuando llegó la transmisión que Elena había estado esperando y temiendo. Ket Valorian apareció en su pantalla de comunicaciones con el uniforme desgarrado y el orgullo completamente quebrantado. Sus ojos dorados que una vez brillaron con arrogancia ahora reflejaban solo desesperación y una humildad forzada por la derrota total. La imagen de Ket Valorian en la pantalla de comunicaciones era una sombra del comandante arrogante que había humillado a Elena en el altar 3 años antes. Su uniforme Centauri estaba manchado y desgarrado. Sus medallas habían desaparecido y sus ojos dorados que una vez brillaron con superioridad racial ahora reflejaban la derrota total de alguien que había visto su mundo desmoronarse ante sus ojos. Detrás de él, Elena podía ver los restos humeantes de lo que había sido una vez la estación comando más orgullosa de la flota Centauri. Elena, comenzó Ket con una voz que temblaba de emoción contenida, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, después de cómo te traté y cómo permití que toda la galaxia te humillara, pero vengo ante ti no como el comandante que eras sino como un refugiado que ha perdido todo. Elena permaneció en silencio, permitiendo que Ket continuara con su confesión mientras Marcus, Linda y Tom observaban desde sus estaciones de trabajo. Habían pasado demasiados años preparándose para este momento y ahora que había llegado, ninguno de ellos sabía exactamente cómo sentirse al respecto. Mi flota fue destruida, continuó Ket. Mis mundos natales han sido consumidos y los pocos supervivientes Centauri que quedan están dispersos por la galaxia sin hogar ni esperanza. Vine a pedirte perdón no porque espere que me perdones sino porque necesito que sepas que me equivoqué en todo. Los humanos no son primitivos. Nosotros éramos los ciegos que no podíamos ver la verdadera fortaleza que tenían. La transmisión mostraba docenas de naves de refugiados de diferentes especies flotando en el espacio cerca de las defensas humanas, esperando permiso para entrar en territorio terrestre. Cada nave representaba miles de vidas que dependían ahora de la misericordia de la raza que habían despreciado durante años. Más importante que mi disculpa, continuó Ket, vengo a suplicar por la ayuda de la humanidad. Eres la única comandante en la galaxia que ha logrado enfrentar a los devoradores y ganar. Sin tu conocimiento y sin las tácticas humanas, todos moriremos y nuestra civilización será recordada solo como alimento para estas máquinas malditas. Elena finalmente habló. Su voz era firme pero libre del veneno que había guardado durante años de humillación. No necesito tu disculpa, Ket, y no la quiero tampoco. Lo que hiciste ese día en Nexus Prime reveló tu verdadero carácter y el de las razas que representas, pero la galaxia está muriendo y los humanos no abandonamos a nadie, sin importar cómo nos hayan tratado en el pasado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad mientras Elena coordinaba la defensa de los últimos sistemas libres de la galaxia, utilizando a Ben's Rest como centro de comando para una alianza improvisada de especies que nunca habían trabajado juntas antes. Los refugiados no solo proporcionaban números sino también conocimientos especializados que, cuando se combinaban con la adaptabilidad humana, creaban soluciones que ninguna raza podría haber desarrollado sola. Linda trabajó con científicos Vectani supervivientes para refinar sus teorías temporales, descubriendo que la lógica rígida de los aliens complementaba perfectamente la creatividad intuitiva humana para producir armas que funcionaban según principios que desafiaban toda comprensión convencional. Tom colaboró con ingenieros Drakmori para crear naves híbridas que combinaban la durabilidad del blindaje alien con la flexibilidad de los sistemas humanos, resultando en casas que podían absorber daño masivo mientras mantenían la capacidad de modificar sus configuraciones de armas en pleno combate.
algo que había sido considerado imposible por ambas especies trabajando por separado. Marcus entrenó a guerreros de todas las razas en tácticas de combate combinado que utilizaban las fortalezas naturales de cada especie mientras compensaba sus debilidades tradicionales. Los Centauri proporcionaban disciplina y coordinación, los Dracmori aportaban ferocidad y resistencia. Los Vectani contribuían con análisis táctico en tiempo real y los humanos unían todo con su capacidad innata para improvisar y adaptarse cuando los planes originales fallaban. El plan final de Helena era audaz hasta el punto de parecer suicida. Había descubierto que los devoradores dependían de una red central de procesamiento ubicada en el corazón de la galaxia, una estructura masiva construida alrededor de un agujero negro supermasivo que había estado consumiendo materia y energía durante milenios para alimentar su imperio de máquinas. Si podían destruir o desactivar esta instalación central, toda la red de devoradores se volvería vulnerable. La batalla final tuvo lugar en un sistema estelar que había sido borrado de todos los mapas galácticos, donde la realidad misma parecía distorsionada por la presencia de tecnología tan antigua y poderosa que desafiaba las leyes fundamentales de la física. Helena comandó una flota combinada de casi 1000 naves de todas las especies supervivientes, cada una modificada con tecnología híbrida que representaba lo mejor de la ingeniería galáctica fusionada con la creatividad humana. Los devoradores los esperaban en formaciones que se extendían por años luz. Sus naves enjambre habían crecido hasta alcanzar el tamaño de planetas pequeños alimentándose de la materia de sistemas estelares enteros, pero Helena había apostado todo a una estrategia que ninguna computadora alien habría considerado viable. En lugar de luchar contra la adaptabilidad enemiga, la utilizarían en su contra. Ket comandaba una de las alas de ataque, redimiendo parcialmente su honor perdido al liderar cargas desesperadas que mantenían a los devoradores distraídos mientras Helena y su equipo central se acercaban a la instalación principal. Ya no era el comandante arrogante que había rechazado a una humana por considerarla inferior. Ahora luchaba bajo las órdenes de esa misma mujer y había aprendido a respetar el genio táctico que había sido demasiado ciego para ver años antes. La clave de la victoria no estuvo en la superioridad tecnológica, sino en algo que solo los humanos habían desarrollado completamente: la capacidad de utilizar las mismas grietas del vacío como armas. Helena había descubierto que las grietas podían ser invertidas usando una combinación de las teorías temporales de Linda y la ingeniería adaptativa de Tom, convirtiendo la red de transporte de los devoradores en un sistema que redirigiría su propia energía de consumo contra ellos mismos. Cuando Helena activó la secuencia de inversión, las grietas del vacío se convirtieron en vórtices que comenzaron a succionar la energía de las máquinas devoradores de vuelta hacia el agujero negro central. La instalación que había alimentado su imperio durante milenios se convirtió en su tumba mientras la red entera colapsaba en una reacción en cadena que se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. Los devoradores supervivientes, desconectados de su fuente de poder central y sin la coordinación de su red, se volvieron vulnerables a ataques convencionales y fueron sistemáticamente destruidos por las flotas combinadas que ahora luchaban con una coordinación y determinación que ninguna raza había mostrado jamás cuando luchaba sola. 3 meses después de la victoria final, Helena se encontraba en el gran salón de una nueva estación espacial construida específicamente para albergar el primer Consejo Galáctico verdaderamente unificado. Representantes de todas las especies supervivientes habían votado unánimemente para nombrar la primera consejera, reconociendo que la lección más importante de la guerra había sido que la diversidad y la cooperación eran más poderosas que cualquier forma de supremacía racial. Ket se acercó a ella después de la ceremonia de inauguración. Ya no vestía el uniforme Centauri, sino las nuevas insignias del Consejo Unificado que simbolizaban la igualdad entre todas las especies. Sus ojos dorados reflejaban una humildad genuina cuando se inclinó ante la mujer que había salvado la galaxia usando precisamente aquellas cualidades que él había despreciado como debilidades. El tiempo realmente demostró quién era Primitivo, murmuró Ket, repitiendo las palabras que Helena había pronunciado en el altar años antes. Perdóname por haber sido demasiado ciego para ver la verdadera grandeza que tenías. Helena lo miró con una sonrisa que no contenía triunfo, sino una sabiduría ganada a través del sufrimiento y la perseverancia. Había aprendido que la venganza más dulce no era la humillación de sus enemigos, sino la demostración de que las cualidades que otros consideraban debilidades podían convertirse en las fortalezas más grandes cuando se aplicaban con propósito y determinación. No se trata de perdón, respondió Helena, se trata de aprender que la verdadera fuerza nunca viene de considerarse superior a otros, sino de reconocer que todos tenemos algo valioso que aportar cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común.